Paz a vosotros, hermanos. Pueden sentarse, gracias. Vamos a dar inicio al estudio de la palabra de nuestro Dios para, como de costumbre, aprendamos ya sea algo nuevo o recordemos algo que anteriormente ya hemos escuchado, ya que la palabra de nuestro Dios siempre es necesaria en nuestras vidas. El título, ya ustedes algunos lo miraron, estaba puesto hace rato, es Pedid y se os dará. Ya que, hermanos, la Iglesia de Dios Israelita, entre paréntesis, tenemos la dicha de creer en un Dios vivo, en un Dios real, un Dios de poder, que, hermanos, no tiene límites. Puede ser que alguien todavía tenga dudas de que si existe Dios, de que si realmente ese poder es real. Y podríamos decir, pues si tiene dudas, pregúntenle a un ciego si existe el sol, el cual sin duda alguna les diría, bueno, pues realmente no lo veo, pero sí sé que cuando salgo de la casa en verano y está a 80 grados, es un calor que se siente pero que quema. Y no lo puede ver, pero sabe que lo puede sentir. Y más de uno de nosotros puede decir, bueno, yo sí veo el sol, entonces sí existe porque lo veo. A Dios no lo veo, ¿cómo puede ser que sí existe? Y yo les diría, hermanos, ¿quién de ustedes ha visto el viento? Porque sí, esta ciudad se caracteriza porque hay unos vientos, pero bien fuertes, y le llaman la ciudad de los vientos, Windy City. Que cuando sale uno en las tardes de verano y el viento está tan fuerte que hasta nos quiere levantar. Y yo les digo a ustedes, ¿lo pueden tocar? ¿Lo pueden ver realmente, literalmente el viento? Pero sí se puede sentir. Y se siente su fuerza cuando viene de repente y nos toca y nos mueve. O se lleva las hojas, se lleva lo que se encuentra. Con eso dicho, hermanos, la existencia de nuestro Dios es inevitable, es algo que no podemos negar. Por todo lo que podemos ver, el cielo, la tierra, el mar, las montañas, todo. Nuestro ser entero nos habla de su grandeza. Por eso mismo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, en aquel sermón del monte, dijo unas palabras que son tan bonitas, tan llenas de esperanza, que nos dejó claro y nos dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. Estas palabras, hermanos, que yo les confieso que son palabras que yo en algún tiempo manejando a mi trabajo en un semáforo que estaba en rojo, me dieron un folletito y ahí tenía San Mateo capítulo 7 del verso 7 al 11. Y es algo que me tocó y me trajo hasta hoy en día en este lugar conocer de nuestro Dios. ¿Qué dice San Mateo capítulo 7 versos 7 y 8? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les dejó o les daba en aquel entonces aquellas personas que estaban escuchando, pedid y se os dará. Es importante que entendamos, ya entendemos que existe Dios, que Dios es real, que no es un cuento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pedirle algo y confiar que nos lo va a dar? Porque nuestro Señor Jesucristo acá nos dice, pedid y se os dará. Pero hay que pedirlo. Y nos dice en el verso 9 al verso 11, nos pregunta, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden?
Un ejemplo lógico, un ejemplo tan claro de que si nosotros, los seres humanos, los que tienen familia y sus hijos les piden alguna cosa, se las dan por amor a sus hijos, por compasión, por misericordia, porque es su sangre, dicen algunos por ahí. Se las dan y dice, y ustedes, los humanos siendo malos, pueden hacer esas buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Dios, que es bueno, puede darnos a todos aquellos que le pidieren? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué buenas cosas podría darnos nuestro Dios? ¿Qué creen? ¿Cuáles son esas buenas cosas que podría darnos? ¿La salud? ¿Qué puede ser? Paz en nuestro ser, la vida, que eso no se compra con dinero. Bueno, nadie puede decir, oh, voy a comprarle una vida a un hijo, voy a comprarle una vida a mi papá, voy a comprarle una vida a mi mamá. Eso no se compra. E infinidad de cosas, hermanos. Un buen trabajo, familia, que puede ser estabilidad emocional, etcétera. Tantas cosas buenas que puede darnos nuestro Dios, pero a veces, por no saber cómo pedir, no se nos conceden. O a veces pedimos lo que no nos conviene, porque naturalmente cuando un hijo viene y le dice, papá, yo quiero una tableta, y es de 2, 3 años, pues le va a hacer daño, porque ya no se va a enfocar en el estudio, ya nomás se va a pegar a la tableta o al teléfono. ¿O ustedes, hermanos, le comprarían un celular que tenga línea y saldo a un niño de 3, 5 años? O de 5 años que ya habla y dice, quiero un celular. Más de uno, la mayoría decía, pues no, está muy pequeño, no lo necesita, no lo ocupa, va a jugar puro video game, no se va a concentrar y le va a afectar. Y ahora el niño lo sabe. A veces no lo entiende, a veces dice no porque te va a hacer daño, pero papá, es que lo quiero, es que mira, es que mis compañeros tienen y lo juegan, y etcétera. Pero el padre sabe que el hijo le puede hacer daño. Por eso es que, aunque podemos acercarnos a Dios, venir a Él y decirle, Señor, necesito esto, mira, esta es mi necesidad, esto es lo que estoy pasando, no significa que como arte de magia, o de la noche a la mañana ya lo vamos a obtener. Porque, pues hermanos, la realidad es que no todos somos tan obedientes delante de Dios. Es que también para ser congruentes, pues si vamos a pedir, vamos a también obedecer. Como todo, como un buen hijo cuando le pide algo a su padre y sabe que está obedeciendo, sabe que lo va a complacer. Pero si sabe que no está obedeciendo cuando se le manda y no obedece, a veces hasta pena da pedirle, porque sabe, pues me va a decir que no. Pues ya sé lo que me va a decir, porque pues a veces no le obedezco, no hago la tarea, no traigo buenas notas, etcétera. Y a veces así nos pasa delante de Dios. Tenemos necesidades, realmente todos tenemos algún tipo de necesidad en la vida. Y a veces por nuestro mal obrar, nuestra rebeldía, pues hasta da pena pedir, o esperamos que Dios se compadezca y diga, pues aquí está, pero hay que saber pedir. Algo que debemos aprender a hacerlo para con Dios. Hay que saber pedir las cosas. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tiene en este momento para su vida? Quizás de un trabajo, quizás de salud, quizás de necesidad de que un hijo se corrija, que se está desviando, necesidad de que su esposo cambie, infinidad de necesidades que hay. Y que yo les puedo preguntar, ¿ustedes creen que Dios no los puede ayudar? ¿Tienen dudas de que Dios pueda ayudarnos? No, Dios puede ayudarnos, pero debemos aprender a pedir las cosas. Debemos saber a quién acudir y a quién pedirle la ayuda. Fundamental en la vida del ser humano, porque a veces
comete uno el error de que está en uno viviendo problemas que pueden ser personales, problemas familiares, y se acerca uno a confiarle quizás a algún amigo o alguien que en ese momento está escuchándonos. ¿Y qué pasa? Que a veces el consejo no es el más favorable. No, pues mira, hazle así y así, y el consejo viene de un hombre, no necesariamente viene de Dios. Debemos aprender a pedir ayuda a quien realmente nos puede ayudar. Dice Santiago, capítulo 4, verso 3 al 4, nos dice lo siguiente, que debemos aprender a pedir bien. Santiago, capítulo 4, verso 3 al 4 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ojo, aquí dice: pedís un milagro, pides ayuda de Dios y no recibís, no la recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás podemos acercarnos a Dios y pedirle lo que necesitemos, pero no necesariamente para beneficio de los demás, solamente para mi propio beneficio y para mí mismo, y no para el beneficio de los demás. Y algo interesante que nos dice en el verso 4, adúlteros y adúlteras, para reflexionar, dice: cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de tener claro que en la vida cristiana, en este camino, el camino del Evangelio, no podemos ni debemos estar con un pie adentro y un pie afuera, porque de lo contrario, como dice este versículo, pues se pierde esa bonita amistad, esa conexión que tenemos con Dios. Y esto es para todos en general, porque en algún momento de nuestra vida cometemos errores, fallamos delante de Dios, y eso trae consecuencias. Y no es que Dios sea malo y nos desee lo mal, simplemente son consecuencias de nuestras acciones. El que quiera ser amigo del mundo, o el que tenga un pie adentro y un pie afuera, automáticamente, hermanos, se pierde esa bonita amistad y conexión que tiene con Dios. Y naturalmente, lo que pidamos, como dice el verso 3, no lo vamos a recibir, porque lo estamos haciendo mal. Es incongruente decir: Señor, ayúdame, bendíceme, cuídame, protégeme o concédeme este milagro, si yo no me estoy esforzando para conocerlo, para ser obediente, para ser mejor. Y es algo que parece lógico, parece sentido común, pero la palabra de nuestro Dios está aquí para exhortarnos a que seamos congruentes. Suena muy bien de pedir y se os dará, pero hay pasos a seguir. Hay pasos a seguir, como dice el versículo que acabamos de leer. Si no lo pedimos bien, no lo vamos a recibir. Si no somos congruentes delante de Dios, pues tal como uno dé, uno va a recibir. Porque Dios es justo. De hecho, nadie puede ser más justo que Él. Es algo que debemos de reflexionar. Lo que yo necesito, lo que yo quiero que Dios me ayude, ¿va a beneficiar a mi familia, a mis hermanos, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos?
o solamente a usted? Porque debe haber un beneficio múltiple. Y sobre todo, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro cuando hizo la oración, el Padre nuestro: hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Esas palabras de que cuando yo le pida algo a Dios, primeramente que se haga tu voluntad, no la mía. Si lo que Dios lo sabe todo, si tú sabes que esto me va a hacer daño, lo que te estoy pidiendo, pues no me lo des, que no se haga realidad. Pero si va a ser un beneficio múltiple para mi familia, como decía el salmista, no me lo niegues. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirle eso? No me lo niegues. Y ya será voluntad de Dios que nos lo conceda. Algo que también debemos de tener en mente, ya que la enseñanza o lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de pedir y se os dará, conlleva requisitos, conlleva pasos a seguir, y uno de ellos que quiero que leamos está en Hebreos capítulo 11, verso 6, yo creo el más importante y necesario para poder recibir también lo que pidamos a nuestro Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6, dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe, requisito fundamental para recibir lo que pedimos a Dios. Creer que Él existe, que es real y que es premiador o galardonador de los que le buscan. Y si entendemos esto, hermanos, que nosotros que estamos aquí venimos con un propósito, venimos buscando a nuestro Dios, agradecidos por lo que nos ha dado, y por qué no, de antemano agradecerle por lo que nos dará el día de mañana, si estamos cerca de Él. Entonces, nosotros que le buscamos, ¿qué creen? Dice aquí este versículo que nuestro Dios premia a los que le buscan, les da su recompensa. La que ya tenemos fija y segura si nos mantenemos en este camino, ¿cuál es? ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna, y es una promesa sin igual que se nos ha dado y está ahí para tomarla. El que la quiera, tómela, pero lleva una responsabilidad para obtenerla. Por eso, como dice este versículo, que es imposible agradar a Dios sin fe, y que es necesario, porque menester es sinónimo de necesario, requerido. Menester, sinónimo de necesario, requerido, que el que a Dios se allega crea que existe, en otras palabras, crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Como empezaba diciéndoles, yo creo que ya no tenemos duda de que Dios existe. Así como el viento existe y no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, nuestro Dios también existe y lo hemos sentido en varias ocasiones cuando a veces en medio de una oración, en medio de una alabanza, se viene esa paz que el alma necesita. Y se siente esa tranquilidad donde decimos: Señor, ya no me voy a preocupar más por este problema, que se haga tu voluntad y estaré tranquilo. No me pienso preocupar más porque lo dejo en tus manos. Y es ahí donde sentimos un peso que se va de nosotros. Por eso es importante y requerido o necesario que creamos que Dios existe, que tiene poder para poder recibir lo que le pidamos, y que Él está ahí como un buen padre dispuesto a ayudar a todo aquel hijo o hija que venga por
ayuda. Pero que venga a pedir ayuda genuinamente, ayuda que realmente le haga bien. ¿Cuál podría ser, hermanos? Cada uno de nosotros sabe de, como dicen por ahí, de qué pie cojea. Cada uno de nosotros sabe en qué uno está fallando quizás a Dios. Y lo mejor que podemos hacer es de rodillas en oración decirle: Señor, yo sé que tú sabes que de este lado te estoy faltando, yo sé que tú sabes que de este lado necesito ayuda. Quizás ayuda a aprender a perdonar, aprender a olvidar. Y es ahí donde necesitamos ser sinceros y decirle: ayúdame. Porque hay cosas, hermanos, que realmente se necesita ayuda de Dios para seguir y mejorar en la vida. No los vamos a hacer nosotros con nuestras propias fuerzas, porque no somos autosuficientes o todopoderosos. Hay cosas que sí necesitamos de Dios. El aprender a perdonar, creo yo, es uno de los más grandes que necesitamos pedir ayuda. Nuestro hermano reconociendo dice que él es uno de ellos, delante de aquí todos nosotros. En San Marcos capítulo 9, verso 23, encontramos una vez más palabras de esperanza, de poder, que Jesucristo le dijo a aquel hombre que vino pidiendo ayuda por su hijo: pedid y se os dará. Y viene este hombre y reconoce que Jesucristo tiene el poder para ayudar a su hijo y le pide que lo sane. Y le dice en el verso 23, y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Hermanos, ¿quién de ustedes ahorita tiene una necesidad bien grande que diga: Señor, tú sabes que necesito que me ayudes en esto porque es de vida o muerte, porque lo anhelo tanto, porque he luchado tanto para obtenerlo y pues, estoy a punto de lograrlo, o simplemente no veo cómo poder lograrlo? Dice este versículo, dice: si puedes creer, todo es posible. Al que cree, todo es posible. A lo que el Padre, aún creyendo que Jesucristo lo podía sanar, pero dentro de él existía todavía esa pequeña duda, porque le contesta. Dice el verso 24: y luego el padre del muchacho dijo, clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Quizás esa sea una parte de nuestra vida que necesitamos ayuda, hermanos. Quizás puedo perdonar y puedo olvidar, pero me cuesta creer que Dios tenga poder o que Dios sea real. Podríamos decirle: Señor, ayuda mi incredulidad, auméntame la fe para poder tener paz, para poder tener sanidad, que las enfermedades están al día, hermanos. Y a veces pienso que todas esas enfermedades que han venido existiendo a través de los años son como herramientas que nuestro Dios usa para que nosotros aprendamos a practicar la fe en Él, para que podamos comprobar que realmente tiene poder. Y es que a veces, hermanos, hasta ese punto es cuando alguien que pasa por algo bien duro, alguna enfermedad quizás incurable, y que ve el milagro de Dios en su vida, es cuando dice: no tengo dudas de que Dios tiene poder, de que no hay como nuestro Dios. Pero debemos de ser congruentes y creer que realmente lo puede hacer. Y algo que según la palabra de Dios debemos traer delante de Él
para poder hacer aceptos y que nuestras oraciones también sean escuchadas. Quiero que lo leamos. Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Importante esto, hermanos, que cuando nos entramos de esa puerta reconozcamos que somos faltos delante de Dios y que necesitamos ayuda, que no somos perfectos, que si estamos aquí es porque necesitamos ayuda en alguna área de nuestra vida, porque existe esa confusión a veces que la gente de afuera o incluso miembros de la iglesia piensan y digan, bueno, es que ¿cómo es posible? Es de la iglesia y hace esto y hace el otro y le pasa esto. Es que en realidad, pues perfectos aún no somos. Y cometemos errores. Pero se debe ver ese deseo de cambiar, se debe ver ese deseo de ser transformados por nuestro Dios. Y que cuando entremos de esa puerta, pues estemos dispuestos a escuchar el consejo, como dice esta lectura. Que lleguemos con un corazón, un espíritu quebrantado, y que al corazón contrito y humillado no lo despreciará nuestro Dios. Con humildad, lleguemos y le digamos, Señor, tú sabes todas las cosas. Antes de decirlas, yo sé que tú ya las conoces. Y yo sé que te salgo debiendo. E incluso decir lo que a algunos he escuchado decir, que esta vida no alcanza para pagarte todo lo que me has dado. Estoy en deuda contigo. Y vengo porque necesito más ayuda, vengo porque reconozco que solamente tú me puedes ayudar. Y hermanos, cuando uno realmente le es sincero a nuestro Dios en ese aspecto, dice aquí el pasaje, Él no nos va a despreciar. Él no nos va a despreciar, al contrario, nos va a dar lo que necesitamos, pero necesitamos venir con humildad reconociendo que necesitamos ayuda. Y algo que debemos de tener en mente y no olvidar también es que si somos necios, somos rebeldes, vamos a sufrir las consecuencias. Proverbios capítulo 28, verso 9. Una lectura, hermanos, que es, creo yo, muy fuerte, pero muy real y verdadera, que Dios nos dejó acá escrita. Proverbios 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cómo? ¿Será que cuando se lee la ley los viernes, los sábados y el hermano o la hermana sale y se va al baño? ¿Será eso, hermanos? Porque dice, el que aparta su oído para no oír la ley, cuando se lee, el ministro pasa al frente y la lee, pues su oración también es abominable. Algo básico sería de esa manera. Realmente es aquel que escucha el consejo de Dios y no lo obedece, y es rebelde, y se sigue portando mal, pues va a venir 1000 veces aquí y pues nada más no va a haber milagros en su vida. Nada más no va a pasar. Porque debemos de ser obedientes. ¿Y quién de nosotros puede decir, hermano, yo soy obediente al 100% y no fallo en ninguna? Sería muy valiente si se para y lo dice. Pero siempre debe haber un esfuerzo de por medio. Claro que sí, porque Dios nos enseña cómo debemos obrar. Y esto, hermanos, es fuerte. No es solamente, es que ya se salió y fue al baño y se leyó la ley. No, es que cuando salgamos de esa puerta,
procuramos practicar lo aprendido. Y si no lo hacemos, así vengamos y le pidamos a Dios el milagro, no va a suceder. No va a pasar. Incluso lo que suele pasar a veces, y la palabra de Dios no se equivoca, Proverbios 19, verso 3, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se aira su corazón. La rebeldía, en otras palabras, del hombre, y en este caso puede ser hombre y mujer, es la que hace que su vida sea un papalote, y viene y hace oración y no ve milagros y se enoja con Dios. Es que Dios no me escucha, es que mi oración no es contestada, es que esto, es que le he pedido y nomás no me pasa. Pero si son consecuencias de nuestros actos. Bueno, la palabra de Dios lo está diciendo: la insensatez, la rebeldía del hombre es la que tuerce su camino, y luego se enoja contra Dios, que Dios no es bueno, que Dios no es real, que Dios no existe porque no ha visto milagros. Pues hay que primero esforzarnos y poner de nuestra parte, como dice la palabra de Dios, y entonces van a haber milagros. Dice una frase muy conocida: porque el que quiera azul celeste, que le cueste. El que quiera ver milagros se tiene que esforzar. De lo contrario no los vamos a ver. Y es algo que debemos de tener mucho cuidado, porque pues todos queremos que nos vaya bien en la vida. Yo no creo que alguien aquí venga deseando: quiero que me vaya mal. No, queremos que Dios nos bendiga, queremos vivir bien, pacíficamente, en paz, en armonía. Y ya si logramos ser buen ejemplo para los demás, hermanos, eso es un plus delante de nuestro Dios, porque pues es algo muy bonito que cuando alguien llegue y logra ser un buen ejemplo para los que no son de la iglesia de Dios israelita, pues qué bonito, porque da uno a entender que es nuestro Dios el que cambia a las personas. Y que si hoy decidimos: tengo este defecto, tengo este problema, y por amor a Dios, por obediencia a Dios, me voy a esforzar a ya no ser así, a ya no hacer aquello o esto que hacía, pues gloria y honra a Dios. ¿Y qué creen? Alistémonos para el milagro que le pidamos a Dios, porque cuando uno pone un esfuerzo para bien y para gloria y honra de Dios, los milagros, creo yo, hermanos, y estoy 100% seguro que son inevitables. Cuando uno pone un esfuerzo extra para ser mejor delante de Dios, los milagros en nuestra vida serán inevitables. Porque es lo que dice la palabra de Dios, que Él es premiador de los que le buscan. Él te recompensa si tú le buscas de verdad. Si tú quieres realmente recibir la ayuda, la obtendrás. Pero algo que debemos hacer, y lo vamos a leer en Jeremías capítulo 29, verso 12 y 13. Un requisito más que debemos hacer para encontrar ese hermoso poder que es los milagros de nuestro Dios. Dice Jeremías capítulo 29, verso 12 y 13. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios es real, Dios existe, y de eso no hay duda. Y lo podemos encontrar, y cuando lo encontramos, hermanos, es un poder que no tiene límites. No hay enfermedad incurable, no hay problema que no se pueda resolver, no hay conflicto que no tenga solución. Y aún, como decía Pablo, con esa fe tan grande que tenía, ya el morir es ganancia. Ni la misma muerte se le tiene miedo, porque la muerte viene perdiendo. Eso es lo grande que encontramos cuando nos acercamos a Dios. Pero el requisito, que lo busquemos de todo corazón.
¿Y cómo puede alguien buscar a Dios de todo corazón? Un ejemplo, hermano. ¿Cómo yo busco algo con todo el corazón? Escudriñando las Escrituras, leyendo, Señor, háblame, dime, ¿qué puedo hacer? Buscando su poder. Pero es que, pues sí ocupo ayuda, pero no sé ni a dónde ir. Pues busque en la Escritura. Venga a la iglesia donde se dan los consejos divinos, donde se habla de ese hermoso poder que es el poder de nuestro Dios. Quedándose solo en casa, puede ser si escucha la transmisión y está atento a la palabra de Dios, pero si ni la transmisión ponemos, pues no va a pasar. Debemos de tener confianza de que Dios está dispuesto para ayudarnos y para hacernos el milagro que tanto anhelamos, pero debemos también estar dispuestos a hacer un esfuerzo extra, a cambiar esa forma de pensar, esa forma de ver las cosas y aprender a ser más como su Hijo amado. Que no será fácil, hermanos, porque la vida está llena de retos que tenemos que vencer. Porque no estamos pidiendo algo fácil, algo ligero o algo pasajero. Estamos anhelando la vida eterna. Y para obtenerla, tiene que haber sacrificios de por medio. Y esos son los que tanto se requieren de esfuerzo. Los invito a que leamos esta última lectura en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 4. Verso 14 al 16. Hebreos capítulo 4, verso 14 al verso 16. Nos dice en Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, vamos a darle todos lectura, que dice: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos, esa grande dicha de que ya nuestro Señor Jesucristo vino y se sacrificó, y tenemos ya hoy en día un abogado que intercede por nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que no hace excepción de personas. Él no mira raza, color, estatura, rasgos físicos. Él mira lo que tiene aquí adentro el corazón. Y si en ese corazón es genuino delante de Dios, hermanos, tenemos, como dicen por ahí, las puertas del cielo abiertas para entrar y agarrar lo que necesitamos. No tengamos miedo. Pedid y se os dará, porque Dios no tiene límites. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Paz a vosotros.